Pensamos que al cometer una falta, al cometer un error, no hay una oportunidad más para nosotros. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, tiene una segunda oportunidad para nosotros. Si hemos cometido una falta, si hemos cometido un pecado, tenemos alguien quien nos ayuda a salir adelante, y ese se llama Jesucristo. Y en la actualidad, quizás el mundo pueda ejercer dominio sobre el mismo humano, creyendo que los acontecimientos que proceden en nuestras vidas o que acontecen en nuestras vidas, a veces el mismo ser humano marca una pausa y hace una declaratoria y dicen: ya no hay lucha para esta persona. Si es un drogadicto, el mundo dice: ¿cuándo va a enderezar el camino este joven si está más perdido que un yogur? Si hay una persona que se dedica a hacer actos ilícitos, el ser humano luego señala, luego marca a la persona, creyendo que no hay una solución para tal. Pero esos son los pensamientos o rudimientos de este mundo. Por eso el Señor un día dijo en su palabra que los pensamientos de nosotros como seres humanos no son los mismos pensamientos de Dios. Porque el pensamiento que tenemos nosotros es de un alcance corto, pero los pensamientos de Dios son eternos y va más allá de los pensamientos que nosotros logramos tener. Gloria a Dios. El Señor nos brinda una oportunidad más. Aunque nosotros como humanos digamos: yo no te brindo una oportunidad, pero Dios nos la brinda en el nombre de Jesús. Y en la Biblia se encuentran grandes historias de grandes personajes, grandes relatos bíblicos, históricos, que de una u otra forma nos han mostrado de que se puede seguir adelante aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún quizás en medio de la enfermedad. Podemos seguir adelante si estamos tomados de la mano de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Y como humanos pensamos que no hay solución tal al problema, pero Dios tiene otra alternativa. El enemigo dice en la mente: tú ya no vas a cambiar, tú ya no vas a sanar, tú ya no vas a cambiar en esto, en aquello. El enemigo siempre está al pendiente de la persona, del ser humano, para querer hacer dudar de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos testigos o somos testimonios del poder de Dios. Cómo el Señor ha transformado nuestras vidas, cómo el Señor ha transformado nuestra mente, cómo el Señor ha transformado los pensamientos, las actitudes. Nosotros no lo hubiéramos logrado, pero tuvimos un día la oportunidad de conocer, no ver cara a cara al Señor, pero de sentir su presencia y poder decir: Señor, te doy la honra, la gloria y la alabanza, porque tuviste misericordia de mí. Y a estas alturas, el mundo no hubiera tenido misericordia de mí. El mundo no hubiera tenido misericordia de usted. Porque dice el Señor que el enemigo ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Pero dijera una persona por ahí: hermano, ¿a poco nomás a los que no somos hijos de Dios nos ataca el enemigo? Le digo:
mayormente, con frecuencia, el dardo somos nosotros los cristianos, porque Él ha venido a robar, Él ha venido a matar y Él ha venido a destruir lo que ya Dios ha hecho con nosotros. De aquel rescate que Él hizo donde no había una esperanza, no había una oportunidad de vida, no había y ni conocíamos que era salvación, mucho menos vida eterna. Pero un día el Señor volteó su mirada hacia nosotros y la misericordia de Dios descendió con poder y con gloria y nos abrazó y nos acarició y nos permitió estar gozándonos con los que se gozan. Y tú eres uno de ellos, porque si estás en este lugar es porque Dios ya puso sus ojos en cada uno de nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque por multitudes, millones o billones de seres humanos, Dios plasmó y le plació voltear hacia usted. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Y en la historia de la Biblia, los relatos bíblicos que nos muestran de los personajes, cada uno de ellos brindaron o tuvieron una oportunidad de parte de Dios. No eran personas que estaban entregados a Dios. Eran personas comunes como nosotros que no tenían el conocimiento de Dios, pero llegó el momento en que conocieron a Dios y tuvieron un cambio radical en sus vidas. El Señor transformó sus corazones, el Señor transformó sus pensamientos y la oportunidad llegó a sus vidas. ¿Qué significa esta palabra oportunidad? Se denomina esta palabra oportunidad momento oportuno, como a Dios le gusta llegar. Dios le gusta llegar en el momento oportuno. Él no llega antes ni llega después. Él llega en el momento preciso, exacto, porque Él sabe en qué hora, en qué día, en qué mes, en qué año va a llegar, porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero a veces nos desesperamos como seres humanos. Queremos que las cosas se hagan al instante. No son sopas instantáneas, que nomás le echas agua caliente y al instante está esa sopa, no. Dios trabaja en diferentes formas, en diferentes maneras, como Él le place, va a hacer las cosas. Pero tenemos que ser pacientes con el Señor. Pacientemente esperé, dice el Señor en su palabra. Y en el libro de Job, capítulo 14, versículo 7, nos muestra la palabra de Dios referente al plantamiento, el cimiento que tenemos con Dios, en el caminar con Dios. Y dice Job 14, 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él una esperanza. Qué importante está este pasaje, porque es una gran realidad, es una gran verdad. A usted quizá le ha pasado cuando ha podado los árboles y usted cree que ya no van a nacer, que ya no va a brotar, que ya no va a florecer. Pero ¿cuál es la sorpresa que nos llevamos? Que cuando cortamos el árbol empieza a tener vida de nuevo, empieza a tener existencia de nuevo. Por eso dice la palabra que aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. O sea, sus brotes ahí estarán. Porque por más que querramos hacer las cosas conforme a nuestra fuerza, conforme a nuestra voluntad, las cosas no van a suceder como tal. Pero si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, el Señor va a hacer
florecer tu vida donde estés. Aún estés en medio del pantano, aún estés en medio del desierto, de ahí el Señor te levantará con poder y gloria, y florecerás y crecerás y madurarás y vas a ser alguien especial para Dios. Vas a ser alguien que el Señor va a usar con poder y con gloria, porque el Señor así es. Él no quiere que nadie vaya a un lugar de tormento, pero Él sí quiere que todos procedan a un arrepentimiento, que entreguemos nuestra vida al Señor. El miércoles expresaba referente al agradecimiento hacia Dios y me preguntaban que yo por qué servía al Señor, y le dije: simple y sencillamente yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido con Él. Solamente estoy agradecido con el Señor, por eso le sirvo. Y la persona se sorprende al escuchar. Pensó que iba a decir otras cosas, pero se sorprendió cuando le dije: solamente porque estoy agradecido con Él. Y le citaba el texto donde el Señor sanó a 10 leprosos. Y se encuentra a uno de ellos y le dice: ¿qué no fueron 10 a los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Y como que le pegaba un golpe cada vez que le hablaba y le decía del agradecimiento hacia Dios. Le digo: de los 10 solamente uno fue agradecido. Y yo así soy, le digo, yo así me siento agradecido con Él, porque un día tuvo misericordia de mí, me rescató de los lugares donde andaba, me sacó de aquel lugar donde no había ya una solución, una esperanza, y me trajo a un caminar diferente, a un caminar lleno de vida, lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad, con luchas, pruebas y tentaciones, sí, pero tenemos nuestro abogado que nos defiende y nos da la oportunidad de salir adelante en cualquier circunstancia que estemos pasando. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hay 2 personajes históricos. Uno de ellos me gusta mucho hablar de este personaje, porque fue un personaje que persiguió al mismo Dios, persiguió a la iglesia. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, que después el Señor le cambia el nombre a Pablo. Pero mientras era el perseguidor de la iglesia, este hombre no era cualquier persona, era un hombre tremendo. Un hombre que su mente estaba cauterizada a hacer el mal y no se detenía. Llegó el momento en que el enemigo turbó su mente y empezó la persecución a los cristianos. Y cuando este hombre empieza a perseguir a los cristianos, el Señor obviamente no se lo iba a permitir que él, juntamente con el enemigo, quisieran destruir lo que él había levantado con poder y con gloria. Y dice la palabra, hermanos, que redacta la palabra, que al ir transcurriendo esta historia, él tuvo un encuentro con Dios. Pero cuando este hombre tuvo el encuentro de Dios tiempo atrás, él esta carta había pedido para poder dar con más seguridad y certeza el golpe hacia los cristianos. Y cuando este hombre pide cartas, con más facilidad empieza a perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero llega el momento que se topa con la pared. Y cuando se topa con la pared, este hombre cae de su caballo. Y cuando cae de su caballo, pareciese ser que se da un golpe y pierde la vista. Pero todo lo tenía planeado Dios. Porque el Señor no permite que caiga, dice, una hoja si no es su voluntad. Una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios.
Y este hombre, cuando tiene el encuentro con el Señor, le dice claramente que por qué persigue a la iglesia. Y cuando le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento escucha la voz de Dios y le dice: Señor. Él reconoció la voz de Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando él reconoce la voz de Dios, aquella voz autoritaria, de respeto, de admiración, este hombre tuvo que ser llevado por su compañero hacia un hogar, donde ahí le da la indicación que va a recibir la vista. Y también en ese acontecimiento bíblico que nos narra la Biblia, este hombre entendió que perseguir a la iglesia es perseguir a Dios. Y cuando este hombre recobra la vista, ya el pensamiento de él era diferente. Ya no persiguió a los cristianos, ahora hablaba de la palabra de Dios. Tenemos que tener un encuentro con el Señor para poder manifestar la presencia, el amor. Como dice Corintios, permanezca la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando nosotros transmitimos el amor de Dios a la gente, estamos diciéndole a la gente que el Señor le está hablando, que el Señor le ama, que el Señor quiere transformar sus pensamientos, sus actitudes. Y cuando este hombre tiene el encuentro con el Señor, su vida cambia totalmente. Y es lo que el Señor quiere hacer con la humanidad. Quiere cambiar todos los pensamientos, todos los caminares erróneos. El Señor los quiere enderezar. Aunque parece ser que la gente te dice: tú ya no tienes lucha, no sé qué estás yendo a la iglesia. A veces hay voces que vienen a la mente y te quieren turbar, porque el enemigo sabe bien que estás empezando a pasar a ser parte y propiedad de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Siéntete como que eres parte del Señor, como su hijo ya, y ciérrale las puertas al enemigo, a los placeres de este mundo, a lo que estorba en tu vida. Hay una historia de una niña donde el Señor tuvo misericordia de ella, donde dice que se burlaban de él, pensaban, como algunos dicen por ahí, que los milagros eran solamente en el Antiguo Testamento. Y hace un ratito les decía yo que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de los siglos. Entonces, ¿por qué hay gente que dice los milagros solamente eran en el Antiguo Testamento? Pero en la actualidad yo sigo viendo milagros. Yo sigo viendo que el Señor sigue sanando, sigue limpiando, sigue purificando, sigue quitando lo que estorba, sigue levantando con poder y gloria, sigue dando vista a los ciegos, sigue levantando paralíticos, porque el mismo Dios que está en esta noche estuvo con apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. A ese le sirvo yo, a ese le adoro. Y se burlaban de Jesús como quizás se han de burlar de nosotros. Cuando empezamos a hablar de la palabra, ya va a empezar esto otra vez. Así me decían a 2, 3 que me rescaté para el Señor. Y aquí están, gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Pero tenemos que pagar un precio, hermanos. ¿Qué no nos dicen? Quizás de frente no se animarán, pero a espaldas han de hablar de nosotros, pero gloria a Dios. Nosotros tenemos que seguir hablándole a la gente de que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de maldad, en estos tiempos donde la maldad va aumentando cada día más, donde las profecías se están cumpliendo, tenemos que salir avante nosotros y decir: mi Redentor aún vive y sigue brindando la oportunidad. Acércate a Dios, conócele a Dios, derrámate ante la presencia del Señor. No importa lo que esté pasando en tu vida, tenemos que hablar la palabra. Porque si no hablamos nosotros, es como si nos estuviéramos avergonzando que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivo yo, dice el Señor. Ahora Cristo vive en nosotros. Y las cosas que antes hacía quedaron sepultadas en la profunda mar, para ya no acordarnos más de ellas, y ahora caminar juntamente, bien tomado de la mano del nuestro Señor Jesucristo, bien tomaditos de su mano. Y si estamos bien tomados de su mano, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Bien tomado de la mano de Dios, a ti no llegará, porque la confianza está depositada plenamente en Dios. Ahí está nuestra plenitud, ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra vida eterna. Y lo más hermoso es que sin pagar un peso. Porque a veces hay gente que quiere comprar salvación, quiere comprar vida eterna. A esa gente hay que ir a decirle: en Cristo no pagamos ni un peso. Es gratis la salvación y la vida eterna. Ahí está la respuesta para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que Jesús tomó de la mano a esta niña. Le dijo: Talita cumí, a ti te digo, levántate, niña. Y dice que al instante se levantó esa niña, porque creyó. La multitud que estaba ahí creyeron. Algunos se tuvieron que salir porque eran incrédulos a lo que el Señor iba a hacer en esa tarde, en esa noche. Pero es bien importante cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es plena, que la voluntad de Dios es total a nuestras vidas, que la voluntad de Dios no mira posiciones, no mira estatus, sino que cuando viene el Señor y toca a la persona, toca lo profundo de su corazón. Y ahí es donde transmite el Señor la salvación, el amor y la vida eterna. Ahí es donde trabaja el Señor. Hay un pasaje hermosísimo, una historia de este hombre. ¿Cómo no mencionar a este personaje histórico de la Biblia, Lázaro? Dos historias totalmente diferentes, dos personajes totalmente diferentes. Uno tenía mucho dinero, otro no tenía nada de dinero. Uno diario hacía banquetes con esplendidez y el otro comía de lo que ese rey tiraba al piso, tiraba al suelo. Pero llegó el momento en que Dios tomó control en ese lugar. Y aquel rico que derrochaba la comida, aquel rico que tenía todo el dinero, pues no del mundo, pero sí tenía bastante dinero, no creo que nunca invitó a Lázaro, sino que él dice, lleno de llagas, se saciaba de lo que aquel hombre tiraba al piso, al suelo. Y cuando este hombre muere,
Inmediatamente también muere Lázaro. Pero fueron a lugares diferentes. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado a un lugar de tormento. Y esa es la gran diferencia cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que la diferencia es que el día de mañana, el día que muramos, dice el Señor, que si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Ahí está la respuesta a nuestras vidas, de que el día de mañana vamos a ir ante su presencia, aquellos que hayamos aceptado a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Y a veces entendemos o queremos hacer entender las cosas conforme a los pensamientos humanamente hablando. Y creemos que lo que alcanzamos a ver, eso es lo correcto. Pero ¿qué hay cuando nosotros le damos aquel calor que la gente necesita, aquel abrazo que la humanidad necesita, aquella palabra de aliento, de bendición que en la actualidad del mundo carece? Dice Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras, habrá pestes, habrá enemistad, los hijos con los padres con los hijos. Habrá muchos acontecimientos que ya estamos mirando, que ya estamos viviendo, pero aún no es el fin, dice el Señor. Estamos viviendo principios de dolores. Y todo esto lo está permitiendo el Señor para que la humanidad volteemos nuestra mirada a Dios. Los que ya estamos en su caminar, afirmar más la fe en Dios. Los que empiezan a buscar a Dios, proceder al arrepentimiento para luego venir a los pies de Cristo y que el nombre de Jesucristo sea invocado en sus vidas. Y estos tiempos difíciles de los cuales estamos viviendo nos ha enseñado algo especial a cada uno de nosotros. Si estamos en este lugar, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque cuánta gente no falleció ahora en esta pandemia, cuánta gente no murió ahora en esta pandemia, y cuánta gente está muriendo por esa guerra que está actualmente viviendo el mundo. Pero necesitamos extender nuestro brazo al Señor. Es hermoso recibir una nueva oportunidad. La humanidad está con esa necesidad de sentirse amado, sentirse amada. Y nosotros que tenemos ese amor de Dios, podemos ir a ellos y a ellas y decirle: Cristo te ama, entrégate al Señor. Es el tiempo, la oportunidad, el Señor te la está brindando. Cuando tú vas y le hablas a una persona de Dios, es una oportunidad que Dios le está brindando a esa persona. ¿No han escuchado decir que cuando hay un suceso fuerte, la persona dice: volví a nacer? Pero realmente no volvimos a nacer. Dios nos está brindando una oportunidad, y esa oportunidad es de aprovecharla, porque los tiempos son difíciles. Los tiempos cada día son más graves, cada día son más tenebrosos, las noches son más oscuras. Pero así como el pueblo de Israel, aún en medio de la incredulidad que había en ellos, de día el Señor los cubría con esa nube del sol, en la noche les resplandecía con esa luna hermosa.
Entonces, aún así el Señor sigue teniendo misericordia de la humanidad. Si hubiera 10 justos por lo menos, y o si hubiera 5 justos, dice el Señor, la misericordia de Dios caerá sobre ustedes. Así que no esperemos más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de afirmar nuestra vida en el Señor Jesucristo. La oportunidad es esta noche. Mañana no sabemos. La vida es prestada, no me pertenece a mí. La vida le pertenece al Señor. Y como vendrá el Señor en un abrir y cerrar de ojos, así será su venida. Y así en un abrir y cerrar de ojos nos iremos de este mundo. Pero mientras estemos en este mundo, hay una esperanza para usted y para mí de mantenerla fervientemente en el Espíritu Santo con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es la oportunidad de aceptar al Señor. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies en esta noche y analicemos qué tanto hemos hecho por el Señor. Yo le decía a esta persona, yo le sirvo por agradecimiento a Dios. Y esta persona ha recibido varios milagros de Dios. Uno de ellos, el doctor le decía, tú tienes 10 días de vida nada más. Y ya tiene 20 años que el Señor le ha permitido. 20 años tiene, y le digo, ¿qué esperas? ¿Por qué no eres agradecido con Dios? ¿Qué te detiene? Cuando el doctor le dijo, tú tienes 10 días de vida, el Señor hasta este día le ha permitido vivir 20 años. Es una gran bendición. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios. La circunstancia siempre se va a presentar a nuestras vidas. La necesidad siempre va a estar presente ahí. Siempre va a haber barreras, va a haber obstáculos. Siempre va a haber algo que va a detener de que tú vayas a los pies de Cristo. Siempre va a haber algo que va a querer perturbar tu vida, va a querer detenerte a que tú vengas a los pies del Señor. Pero si abrimos la puerta de nuestro corazón, el Señor vendrá con poder y gloria. Y jamás, si tú has decidido entregarte a Dios, jamás el enemigo tocará tu vida, porque tú vas a pertenecer al reino de los cielos, vas a pertenecer al ejército de nuestro Señor Jesucristo. Solamente acéptale y verás cómo la mano de Dios cambiará tu hogar, cambiará tu familia, cambiará tus pensamientos, cambiará tus actitudes. Y si hay enfermedad, el Señor te sanará. El Señor limpiará tu vida, purificará tu vida y te llenará con su amor y con su misericordia. Aquí es un altar. Queremos orar por ti. Queremos que la presencia de Dios descienda con poder y con gloria en tu vida, y que empieces a interceder por tu familia, que empieces a interceder por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Quizás tú ya has pensado que no hay una oportunidad para ellos. Quizás en tu mente ya se cauterizó al decir que ya no hay esperanza para el matrimonio, para la relación. Quizás el enemigo ya ha turbado tu mente y ha llenado de pensamientos negativos.
Pero hay una oportunidad, hay una segunda oportunidad, y el Señor te la quiere brindar en esta noche. El Señor quiere hacer algo especial en tu vida si tú abres esa puerta de tu corazón, si tú le permites entrar. Dice el Señor que tú cenarás con Él y Él contigo. Así que preséntate al Señor en esta tarde en el nombre de Jesús y empieza a pedirle, empieza a abrir la puerta de tu corazón, empieza a platicar con Dios la necesidad que tú traes, el problema que hay en tu familia, la enfermedad que quizás está padeciendo un familiar tuyo, la atadura que tiene quizás tu hijo, tu hija a través de los vicios. Hay una oportunidad para ellos. Hay una nueva oportunidad para cada uno de ellos en esta noche. Solamente abre tu puerta y deja entrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una oportunidad como aquel padre se la brindó a aquel joven que le pidió parte de su herencia y fue y malgastó el dinero. Y cuando ya no tenía nada de dinero, él dijo en su mente: volveré a casa de mi padre, porque los jornaleros viven mejor que yo. Había entrado sequía económica